En este vídeo vamos a ver Bursup. ¿Vale? Ya habíamos visto anteriormente Mantra, que es el navegador que vamos a utilizar durante todas las pruebas. Pues en este caso vamos a ver Bursup, que es el proxy que vamos a utilizar durante todo el módulo y durante todas las pruebas. Bien, primero de todo, ¿cómo podéis instalar Bursup? Bien, podéis instalarlo de dos formas, igual que pasaba con Mantra, y es descargándolo directamente de su página principal, que sería portsweaver.net, ¿vale? Podéis descargar la versión Community Edition, ¿vale? Trae ciertas limitaciones, no trae el escáner de vulnerabilidades ni trae herramientas avanzadas más manuales, pero para, digamos, realizar todas las pruebas que vamos a ver en el módulo y para una primera aproximación a este tipo de proxies, pues os sirve con la edición free sin ningún tipo de problema. Ahora bien, sí que os comento que Bursup es, creo, una de las herramientas más utilizadas a nivel profesional, es decir, las que más se compran, porque realmente trae unas funcionalidades que son muy, muy amplias y el precio, aunque es elevado, tampoco es tan elevado. Bien, podéis descargarlo directamente o podéis ejecutarlo si estáis utilizando Kali, ¿vale? Ya que en Kali ya viene directamente instalado. Ponéis Bursup, le dais y eso os inicia la versión de Bursup que trae instalada. Bien, igual que ocurría con OWASP, con Mantra, ¿vale? Con el navegador de Mantra, en este caso, Bursup podéis ejecutarlo tanto en un entorno Windows como en un entorno Unix. En este caso, siguiendo la estructura que habíamos definido en máquinas virtuales, vamos a utilizar Kali, ¿vale? Pero bueno, lo dicho, en cualquier caso, si alguien está utilizando Windows, podría utilizar Windows en Windows Mantra y podría utilizar en Windows Bursup sin ningún tipo de problema. Bien, una vez nos indica esto, le damos a Close, podéis actualizarlo, ¿vale? Bien, para este caso, como no vamos a desarrollar ninguna acción muy importante, ni vamos a establecer un proyecto ni nada, pues realmente podemos usar un proyecto temporal. Pero si estuvierais desarrollando algún tipo de auditoría en una aplicación, sí que podríais generar un nuevo proyecto o abrir un proyecto existente, ¿vale? Para que toda la información que hayáis generado no se os pierda y podáis continuar. Bien, vamos a usar la configuración por defecto de Bursup. Bien, esto nos carga el proyecto, nos lo va a iniciar y vamos a ver que nos va a levantar el panel de Bursup a través del cual podremos controlar todas las peticiones que estamos generando desde nuestro navegador. Un aspecto, bueno, aquí lo tenemos, bien, vamos a abrirlo en dos partes, que esto nos va a ser más cómodo. Bien, lo primero de todo sería, aquí, si os fijáis todo esto, ¿vale? Toda esta lista de todas estas pestañas, son las diferentes partes que tiene Bursup. Y dentro de cada una de ellas vais a tener subpestañas, ¿vale? Vamos a explicar qué significa cada una. Target va a ser básicamente la información de las páginas que vamos a ir sacando. En Proxy nos va a permitir parar las peticiones. El Spider hace analizar cuál es la estructura de la aplicación. Scanner es el escáner de vulnerabilidades que no viene añadido. Intruder nos va a permitir hacer fuerza bruta. Y Repeater, repetir determinadas peticiones. Entonces vamos a hacer un ejemplo de cada una de ellas. No voy a explicar sequencer, decoder, compiler y extender porque realmente no las vais a utilizar en un principio, ¿vale? Sequencer es para ser capaz de identificar un token que sea predecible, decoder para decodificar información, comparer para comparar dos peticiones y extender lo que nos va a permitir es añadir nuevas extensiones, ¿vale? Igual que comparer, decoder y demás, pues nos permite añadir otras. Entonces, esto no vamos a profundizar en ello ahora porque lo iremos viendo a lo largo del curso. Bien, lo primero de todo, para poder utilizar el proxy, debemos irnos a Proxy Options, ¿vale? Y aquí nos va a definir cuál es la IP y el puerto en el que está escuchando. En este caso, la IP local y el puerto 8080. Para poder configurarlo, tendréis que configurar el proxy, ¿vale? Como ya hemos visto anteriormente en el módulo de sistemas. Nos vamos a Advanced, Network, Settings y aquí definimos manual y 8080. Damos OK. Vamos a hacer una prueba de petición. ¿Vale? Bien. Cuando esto vamos a intercept, si os fijáis, aquí nos llega la petición. Esto nos puede tirar cargando todo el rato, ya, ¿vale? Ya que Bursup nos va a parar cada petición. Y hasta que nosotros no le demos a forward, no la va a dejar pasar. Entonces tenemos dos opciones. Si le damos a forward, la dejamos pasar. Y si le damos a drop, la paramos. O digamos, la eliminamos. Entonces lo que vamos a hacer es, pues aquí se podría, por ejemplo, modificar alguna datos. Se podría poner aquí más hash, por ejemplo. Le damos a forward. Y lo que estamos haciendo es enviar al servidor esa petición modificada. ¿Vale? Es importante. Entonces, el problema de esto es que si lo dejáis así no es cómodo, porque os va a estar parando cada una de las peticiones, lo cual es bastante pesado. Entonces, para evitar que pare todas las peticiones, podéis dar a intercept is on
ahora mismo está en on, ¿vale? Porque está parando todas las peticiones, pero si le dais a off, ahora mismo toda la información que genera el navegador está pasando por el proxy y luego ya está siendo enviada a la página, al servidor real, pero no os la está parando, ¿vale? Sí que está pasando por él. De hecho, si os vais a proxy HTTP History, vais a ver todas las peticiones que se han realizado. Y vais a ver adicionalmente cuáles de ellas tienen parámetros, cuáles de ellas han sido editadas, cuál es el estado, es decir, qué código ha devuelto, cuál es la longitud, y bueno, un montón de información adicional, ¿vale? Bien, ya hemos visto más o menos proxy, que sería intercept, si le damos a on y damos a cualquier cosa, ¿vale? Pues nos va a parar las peticiones, pudiendo modificarlas. Vamos a poder ver raw, que es la petición en crudo, es decir, tal cual. Podemos ver solo los parámetros, ¿vale? Si esto lo ampliamos un poquito, pues vemos los diferentes parámetros, que en este caso son todo cookies. Podemos ver solo las cabeceras, ¿vale? Y podemos verlo todo en hexadecimal. Esto es lo menos útil, por lo menos por ahora para vosotros, ¿vale? Entonces, lo más normal es verlo en RAW, pero si lo que estáis queriendo alterar son solo parámetros, podéis iros a parámetros. Bien, si le damos a drop, esa petición no va a llegar. Es decir, una vez llega al proxy, el proxy la desecha. Entonces nos dice que ha habido un error con el proxy, ¿vale? Si le volviéramos a dar y damos a forward, la dejamos pasar, ¿vale? Y sí que llegaría a la comunicación. El problema es que muchas veces hay que darle a forward, muchas veces por la cantidad de peticiones que realiza el navegador. Entonces vamos a darle a intercept is on, ¿vale? Entonces le damos y ya va a la comunicación normal. Bien, ya hemos visto más o menos la opción de proxy, que tiene intercept para ir interceptando las peticiones con las diferentes formas, raw, parameter, header y en hexadecimal. En HTTP History vemos todo el historial de peticiones que hemos realizado. Si pinchamos una, nos va a salir el request, que es la petición que hemos hecho nosotros. Igual nos lo va a mostrar en RAW, solo los parámetros, las cabeceras o en hexadecimal, ¿vale? Y luego además, para esa petición, nos va a mostrar la respuesta, que es la respuesta que nos ha proporcionado el servidor a la petición que hemos realizado. Tenemos en RAW, ¿vale? Con la petición que nos ha llegado, las cabeceras y en hexadecimal. Bien, adicionalmente tenemos los WebSocket History, ¿vale? Que esto es para otra cosa totalmente diferente que veremos más adelante, ¿vale? Para interceptar la comunicación entre WebSockets. Y luego tenemos Options, que esto básicamente define cuáles son las opciones del proxy. Entonces, por ejemplo, lo primero de todos es Proxy Listener, que es en qué IP está escuchando. Es muy importante que reviséis esto, ¿vale? El running y este check, porque significa que el proxy está corriendo. Es posible que tengáis levantado Burship, pero el proxy no esté corriendo, por lo tanto no os va a parar las peticiones. Bien, aquí hay otras cosas importantes, como por ejemplo, Intercept Client Request. Esto significa que el proxy está configurado para interceptar las peticiones que le hagamos desde el cliente, es decir, nosotros desde el navegador. Pero si os vais más abajo, en Intercept Server Responses no está marcado. Esto significa que aunque el proxy esté parando nuestra petición, no está parando la respuesta que le proporciona el servidor, que según qué es lo que estéis mirando, tal vez sí necesitaréis parar esa respuesta. Entonces, si quisierais parar la respuesta, únicamente dais a este check, os vais a Intercept, paramos la petición, hacemos un ejemplo, ¿vale? Vamos a cargar esta página, ¿vale? Le damos a Forward, y vais a ver que nos devuelve la response, es decir, la respuesta con todo el código HTML, ¿vale? Bien, vamos a dejarla pasar y vamos a eliminar esta opción porque nos genera mucho ruido también muchas veces. Y luego, bueno, por aquí tenéis otras opciones, ¿vale? Pero ya son más avanzadas. Sí que os recomendaría que le echáis un ojo y en cualquier caso, si durante el curso las necesitamos, os iré mostrando para qué sirve. Bien, ya hemos visto la pestaña de proxy. Vamos a ver ahora la de target. En target vais a ver que aparecen una gran cantidad de dominios, ¿vale? Pero lo importante es ver que algunos aparecen en negrito y otros aparecen en gris. ¿Qué significa esto? Cuando nosotros pedimos, por ejemplo, esta página de Communio, ¿vale? Hemos visitado esta URL. Pero lo que ocurre es que si nos vamos al código fuente, el código fuente tiene muchos enlaces HTTP, ¿vale? Analytics, Communio.net, tiene muchos. Entonces, por ejemplo, esta de Analytics, si os fijáis, está aquí. Bueno, en este caso la HTTP está en gris, la HTTP normal está en negrita. Bueno, la diferencia entre uno y otro es que las que están en negro son aquellas páginas que hemos visitado. Es decir, aquellas páginas que realmente hemos visto nosotros o peticiones que ha realizado por debajo nuestro navegador. Y las que están en gris son aquellas que el proxy, tras obtener el código fuente,
ha identificado que este enlace está directamente relacionado con la página que estamos auditando, pero no ha llegado a visitarlo. Entonces lo tiene identificado, pero no lo ha visitado. Eso es la diferencia entre gris y negro, ¿vale? Bien, si nosotros estuviéramos haciendo una auditoría, en este caso, pues, por ejemplo, a Communio, deberíamos, aquí tenemos bastantes opciones, pero el primero de ellos sería definir qué queremos probar, y una vez sepamos lo que queremos probar, habría que darle a Add to Scope. Si hacemos esto, veis que aquí se pone algo en amarillo. Siempre que veis que se pone algo en amarillo, es que algo ha cambiado en Bullswip, ¿vale? Bien, si nos vamos a Scope, aquí nos muestra que hemos definido esa aplicación como nuestro objetivo en la auditoría. Entonces ahora podríamos pinchar en esta barrita y darle a esta opción, que es muy interesante, ¿vale? Esto nos va a permitir filtrar entre todos los resultados que hemos obtenido. Vais a ver que Bullswip tiene muchísimas funcionalidades, muchísimas. Entonces, no os agobiéis, ¿vale? Que iremos viendo pues, poco a poco, a medida que vayamos necesitando, las diferentes opciones que tiene. Si le damos a Show Only in Scope Items, ¿vale? Y pinchamos fuera, esto nos va a filtrar todas y únicamente nos va a mostrar aquellas que estén en el scope. Es decir, en este caso hemos definido comunio.es. ¿Vale? Veis que nos va quitando todas y nos deja solo comunio. Una vez tenemos solo comunio, aquí nos van a aparecer todas las peticiones que se han realizado a comunio. ¿Vale? Si abrimos esto, en este caso se han realizado pocas, porque si no me equivoco es HTTPS. No, es HTTP. Bueno, bien. ¿Qué podríamos hacer? Pues por ejemplo podríamos spider this host, ¿vale? Que esto vamos a verlo. Bueno, si quisiéramos quitarlo del scope, podemos darle aquí. Bien, en spider this host lo que vamos a hacer es mandarlo al spider. En este caso, disculpad, vale, que me he equivocado yo. En este caso está mal el dominio, ¿vale? Porque no es comunio.es, sino www.comunio.es, que es diferente. Entonces, bueno, podríamos hacer una cosa y irnos aquí, damos a edit, ¿vale? Y lo que hacemos es que sea 2.3, ponemos el escape y la barra, comunio.es, ¿vale? Damos OK, vamos a sitemap y vais a ver que aquí ya sí que nos aparecen más. Voy a poner esto en pausa y ahora os explico qué significa. Bien, si abrimos esto, ¿vale? Ya lo hemos puesto de forma correcta, www.comunio.es, vais a ver que aquí nos aparecen todas las peticiones que se han realizado a este dominio, ¿vale? Todas. Entonces aquí podríamos investigar. Si os fijáis, hay muchas que están en gris. Estas que están en gris son enlaces que se han identificado, como ya hemos dicho antes, pero que no han sido visitados. En este caso el enlace es external, php bb2, profile.php, edit profile, ¿vale? Bueno, bien, una de las opciones que tiene siguientes, que realmente sería esta pestañita que veis aquí, es el Spider. El Spider es para forzar a Bullswip a realizar el mismo proceso que hace Google, es decir, visitar la página principal y a partir de ahí obtener el código fuente, ver todos los enlaces que tiene, visitar cada uno de esos enlaces, obtener el código fuente y replicar el proceso. Entonces nos va a permitir identificar toda la estructura pública que tiene un determinado dominio o aplicación. Podríamos darle Spider this host, veis que se pone en amarillo, y esto lo que va a empezar es a realizar muchas peticiones. En este caso vamos a pararlo. Realizaría muchas peticiones y nos va a permitir obtener aquí toda la estructura pública que esté directamente indexada, ¿vale? O que sea indexable. Entonces, bueno, iremos viendo más en detalle posteriormente las diferentes opciones que tiene y cómo poder utilizar Spider. Luego tenemos el scanner, que como hemos dicho no está permitido, y luego el intruder, que nos va a permitir replicar una determinada petición indicando dónde tenemos que realizarlo, y el repeater, que es para repetir una petición. Vamos a ver un ejemplo de esto. Imaginaos, nos vamos a contact.php, PHTML, damos a Send to Repeater, esto se nos pone en amarillo, vamos aquí, y vemos que aquí tenemos la petición. Entonces podríamos darle a Go, y esto va a lanzar esta petición, y el servidor nos va a responder. Y es muy útil porque podríamos ir modificando cosas, es decir, vale, y en vez de contact, si pongo contacto, ¿qué ocurre? Go. ¿Vale? Entonces es una forma de ir generando peticiones sin necesidad de tener que estar modificándolo en el navegador, ¿vale? Lo cual es muy cómodo. Entonces, bueno, vamos a dejar el vídeo aquí para no extendernos demasiado y en cualquier caso, a medida que vayamos avanzando en el curso, iremos viendo todas las funcionalidades que tiene realmente Bullswip, ¿vale? Porque realmente tiene muchas funcionalidades, tiene muchas acciones que podemos realizar con este software. Así que os recomiendo que reviséis lo mismo que hemos hecho ahora, que hagáis alguna prueba con alguna página y a medida que vayamos avanzando, pues iremos explicando en más detalle. Así que nada, hasta aquí el vídeo de Bullswip. Si tenéis cualquier duda, escribidme un correo y nos vemos en el siguiente vídeo.